Padre amado, le alabo, Señor. Le glorifico, eterno Dios, porque nos ha mostrado cosas maravillosas, cosas preciosas y cosas hermosas. Como no darle gracias a usted, oh Santo de Israel, rogándole que nos permita seguir en su santa presencia, no despedirnos, sino permanecer en su voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual toda rodilla se ha de doblar, en el nombre dado a los hombres, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gracias por ponerse de pie. Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 5. El tema de esta mañana se llama el remanente de Israel. Amén. Dice en el nombre de Jesús, Romanos capítulo 11, versículo del 1 al versículo 5, así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cuando invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Que el Señor añada bendición a su palabra. El remanente de Israel. Hablar del pueblo de Israel es hablar del pueblo elegido por Dios. Hablar de Israel, hablar de la nación judía actualmente, es hablar de un plan maravilloso de Dios para la humanidad. Hermano, ¿a qué se refiere? Dios elige en la antigüedad a un hombre llamado Abraham, cuyo hijo se llamaría Isaac, cuyo hijo tendría llamado Jacob, que sería su nombre cambiado a Israel, y por medio del cual descienden 12 patriarcas que son prácticamente la base de toda la nación judía. Amén. Y le promete a Abraham algo, una promesa. ¿A cuántos Dios nos ha prometido aquí algo? Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted. Yo no sé. Yo sé lo que Dios me ha prometido a mí. ¿Se lo voy a decir? No. Dios sabe qué es lo que me ha prometido a mí. Y Dios sabe lo que le ha prometido a cada uno de los que estamos aquí. En primer lugar, somos salvos. Y tal como aquí lo dice, Israel fue escogido por gracia al remanente, aquí también nosotros hemos sido escogidos por gracia. Nadie de los que estamos aquí merecíamos ser escogidos por Dios. Nadie. Ni el más pequeñín, ni el más viejo. Nadie éramos dignos de ser escogidos para salvación. Pero su gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿A cuántos nos ha alcanzado la gracia de Dios? ¿A cuántos nos ha alcanzado la gracia de Dios? ¿Cuántos estamos alegres en la presencia del Señor? Si estamos alegres en la presencia del Señor, tenemos que entender que en esta parte de la Escritura Dios nos habla de un plan maravilloso por el cual iban a ser benditas toda la descendencia humana por medio de Abraham. Dice, tu descendencia será bendecida, refiriéndose a uno. No habla de toda la descendencia de Abraham, sino de uno. La prueba está en que Jesús viene a la tierra y en una parte exhorta a los levitas, sacerdotes, fariseos, y les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham. ¿Qué no saben que aún de las piedras Dios puede hacer hijos de Abraham? Ahora, tenemos que entender qué significa remanente. ¿Qué significa el remanente? Para poder entender a qué se refiere el Señor con el remanente de Israel. Remanente es
una porción muy pequeña, muy chica. Por lo regular, yo lo he escuchado con los carpinteros o los que se dedican a la madera, o los que se dedican a veces a limpiar carros o a limpiar cosas como cochambre, mugre. Dicen, ya quedó limpiecito, ya quedó limpio. Nada más quedó un pequeño remanente. Es decir, quedó muy poquito, una sobra. Si pudiéramos hablar de algún porcentaje, estaremos hablando que un remanente vendría a ser un 1%, un 2% a lo mucho. Y me estoy yendo súper especial con el 2%, amén. Entonces, Dios escoge a la nación israelita. Se van a Egipto, amén. Y en Egipto padecen, pero ya estaban escogidos. Les hace una promesa, les dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Era la promesa que Dios le hacía al pueblo de Israel. La cumplió el Señor, la cumplió cuando vino a liberar a la nación de Israel de la opresión egipcia. Salen de Egipto y eran, dice la Biblia, que eran mucha gente. Si usted lee Números, vamos a encontrar que eran cerca, pasado, estamos hablando de cientos de miles de personas, contando solamente a los puros varones. A los puros varones. Amén. Y entonces se cumple, pero había un problema, un detalle. Dios estaba cumpliendo con su parte, ¿no? Pero el pueblo no estaba cumpliendo con lo que le correspondía al pueblo. ¿Cuál era la promesa? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios cumplió con que ellos eran su pueblo. Ahora, la nación de Israel cumplió con que el Dios eterno, el creador soberano de la creación, sería su Dios. Podríamos decir que probablemente al principio sí, porque vieron sus maravillas. Todos querían al Dios de Israel. Pero conforme empezó a pasar el tiempo, la nación de Israel empezó a entrar en una zona de confort, empezó a entrar en una zona conformista, donde ya no les bastaba, o creían que ya no les bastaba, la presencia del Dios de su antepasado Abraham. Ya no les bastaba. ¿Qué querían? Querían una imagen. Querían decir, aquí está el Dios que nos sacó de Egipto. Querían decir, este altar fue tocado por el Dios. Pero querían imitar a las otras naciones. Las otras naciones tenían muchos dioses. Muchos dioses tenían. Y el pueblo de Israel, los que no reconocían al verdadero Dios, querían ser como las demás naciones. Y decían, pues también nosotros queremos tener muchos dioses. Y la prueba está que cuando Moisés sube los 40 días al monte para hablar con Dios, el pueblo de Israel automáticamente cae y se hace un becerro de oro o un toro de oro, dependiendo de la versión que estemos utilizando. Y dice, he aquí Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios estuvo a punto de matarlos. Pasó el tiempo y cada vez la nación de Israel empezó a comportarse más impíamente. ¿Qué significará comportarse impíamente? Comportarse impíamente es que estaban desobedeciendo los mandatos divinos de Dios para complacer los suyos. Estaban desobedeciendo la ley que Dios les había dado para obedecer su propia ley. Dios les dijo, no robarás. ¿Y qué hizo la nación de Israel? Robaba entre los propios hermanos. Los mismos levitas le robaban al pueblo. La prueba está en que los hijos de Elí, ahí en 1 Samuel, se quedaban con lo que le correspondía a Dios o le quitaban más carne al pueblo de la que le correspondía. Ya nadie miraba por su prójimo. El plan de Dios desde el principio es hacer una sola nación, que todos nos viéramos como uno solo.
amarnos todos como nos ama Dios. Y el pueblo de Israel empezó a desobedecerlo. Y fue tanta la desobediencia del pueblo de Israel que Dios los entregó a sus enemigos cuando fueron exiliados a Babilonia. Ya cuando estaban en Babilonia, ya decían: híjoles, ¿por qué no aprovechamos cuando estaba el templo? ¿Por qué no aprovechamos cuando teníamos rey? Ahora no tenemos rey, no tenemos nación, no tenemos dónde adorar a Dios. Estamos aquí encerrados y no tenemos ni siquiera una propia patria. Es como no tener una casa. No podían ni siquiera orar. Estaba prohibidísimo orar. ¿Dónde lo dice? Por ahí, en el libro de Daniel, el rey de Persia, me parece, prohibió la oración. Imaginen nada más que tremendo, que usted no pueda orar. Y si lo agarran orando, ¿sabe qué le hicieron a Daniel? Lo echaron al foso de los leones. Imagine usted que por orar con alguien que lo vea orar, diga: está orando, y lo echen al foso de los leones. Y entonces la nación de Israel era esclava nuevamente, era extranjera en tierra ajena. En esa tierra ajena, el rey Nabucodonosor hizo una estatua grandísima sobre él. Y les dijo a la gente: cuando escuchen la música, todos se van a arrodillar y van a adorar esta estatua. Y todos lo hicieron. Estamos hablando de miles de personas. Ahí estaba la nación de Israel y todos, por miedo, por temor, lo hicieron. No, es que si no me arrodillo me van a matar. Se arrodillaron. Pero hubieron 3 personas que no se arrodillaron. Esas 3 personas decidieron no arrodillarse y decir: no, eso es un remanente. 3 personas de miles de israelitas decidieron no arrodillarse. ¿Cuál fue la recompensa? Fue preciosa la recompensa, amén. ¿Cuál fue la recompensa? Echarlos a un horno de fuego. Mátenlos. Y los echaron a un horno de fuego. Y no dejaban de orar ni de clamar. Y resulta que estando en el horno de fuego, no se quemaban. Al contrario, entre los 3 se asomaron. Oye, ya lleva horas ardiendo el horno y no se mueren. Míralo, hasta andan caminando como si fuera la fresca, como un paseo de verano en las mañanas. No sé si alguna vez han salido simplemente a caminar, o cuando van a traer el pan, la leche, dicen: está bonita la mañana, ¿no? Amaneció bonito, ¿no? Así estaban estos judíos dentro del horno, caminando como la fresca mañana, ahí bien quitados de la pena, y llevaban horas en el fuego. Y oye, no se queman. Asómate, y dice: oye, ¿hay alguien más? Pues ¿cuántos echamos? No, pues echamos 3. Pues yo veo 4. ¿Sabe quién era el cuarto? Era el mismo Dios viviente, manifestado en un ángel que los estaba guardando por el fuego. Y esa misma promesa nos las hace a nosotros: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Pero recordemos, solamente a un remanente. Nosotros somos israelitas por medio de la sangre, no. Sanguíneamente no somos descendientes de Israel directos. No somos. Aún los que dicen: no, sí descendemos de Israel, pero de la línea directa, no. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el pacto de la circuncisión, ni fuimos criados conforme a las tradiciones judías, aunque estemos en otra nación. Pero llegó un tiempo llamado el tiempo de la gracia de Dios. ¿Saben cuál era el tiempo de la gracia de Dios? Cuando el mismo Dios viviente se manifestó en un pequeño bebé. Y vino y caminó entre nosotros. Y dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos, Él vino, ¿a quiénes? A los judíos. Él vino a los israelitas. Vino a darles libertad a ellos. Y ellos no lo recibieron. No lo recibieron. Sí querían los beneficios. Sí, sáname, Jesús.
Sí, Jesús, libérame. Mira, Jesús, mi hija se murió, resucítala. Señor, no hay comida, danos de comer. Pero cuando se trataba de seguir al Señor, no lo seguían. Una situación que pasó muchas veces a lo largo de las Escrituras. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Muchos piensan que la puerta está cerrada para los judíos. Y podemos entablar o pensar de manera coherente y decir, sí es cierto, ahorita está cerrada la puerta a los judíos y está abierta a los gentiles, que somos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Pero si la puerta estuviera cerrada, estaremos hablando que Dios desechó a su pueblo. No la tiene cerrada la puerta a Dios, sino ellos no quieren pasar, ellos no quieren entrar. No quieren entrar, se han vuelto necios. Pero no solamente los judíos, sino también los gentiles, los que nunca conocimos de Cristo. Y a pesar de ver las maravillas, seguimos sin conocer de Cristo. ¿Cuántos miles y millones de judíos han existido? ¿Y cuántos han reconocido la promesa de Dios en esta tierra? ¿Cuál fue la promesa de Dios? Jesús es la promesa de Dios, cumplida. ¿Cuántos reconocieron la promesa de Dios? Muy pocos, muy pocos. Y Pablo le dolía y le decía al Señor, Señor, mi pueblo, Señor, mi pueblo, ¿qué daría yo porque mi pueblo te recibiera? Pero no. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo responde, en ninguna manera. Dios no ha desechado a la nación de Israel. Es más, siempre que nosotros podamos, oremos por la nación de Israel. Oremos por la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos sean el olivo principal y nosotros somos olivos silvestres. Si Dios tiene consideración con nosotros, Dios va a tener aún más consideración con el pueblo judío. Y dice, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Nos está dando la respuesta al apóstol Pablo. Si ahorita la puerta estuviera cerrada para la nación de Israel, no habría cristianos judíos. No habría cristianos que descienden de los judíos o de los israelitas. No creería nadie de los judíos en Cristo. Pero hay una buena noticia, y es que aunque son pocos, aunque ha sido un remanente, pero hay judíos que creen en el Mesías enviado. Hay judíos, hay israelitas que creen en el mismo Jesús que murió por usted y que murió por mí. Y dice el apóstol Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes lo conoció. Hubo un tiempo cuando estaban dando unas enseñanzas en una iglesia acerca de la nación de Israel. Había personas que se oponían y decían, no, ¿por qué vamos a orar por los judíos? Ellos no aceptan a Jesús. ¿Por qué vamos a orar por ellos? Pero aquí dice el apóstol Pablo, Dios no ha desechado a su pueblo. De manera literal, está hablando de manera literal. Ahora vamos a llevarlo al ámbito espiritual. Al ámbito espiritual también somos descendencia de Abraham. No por una circuncisión física, sino una circuncisión del corazón. ¿A qué se refiere la circuncisión? Si saben alguien qué es la circuncisión es quitar la carne de una parte del hombre para que quede lo más sensible. Entonces, al quitar la carne de nuestro corazón, queda un corazón sensible, queda un corazón dispuesto para el Espíritu de la gracia, que es Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no anden en los deseos de la carne. Es decir, ya no piensen como si todavía estuviéramos circuncidados. Ya fuimos circuncidados espiritualmente cuando Cristo murió por nosotros. Ya es decir, ya que fuimos circuncidados, estamos sensibles espiritualmente. Pensemos en las cosas del Espíritu. Pensemos
y recordemos que somos débiles. El mundo enseña, tú eres fuerte. Y varios predicadores y pastores dicen, somos fuertes. No, aquí no puede haber débiles, somos fuertes. Y guerra espiritual, y batalla espiritual, y dile al diablo qué tan fuerte eres. No. El apóstol Pablo decía, me gozo en mi debilidad. Porque en mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona en mí. Y entonces hace una remembranza el apóstol Pablo acerca de una etapa en la cual también los judíos estaban pasando por una situación muy crítica. Y recuerda al profeta Elías en la nación de Israel. En aquella época eran muy pocos los que adoraban a Dios. ¿Por qué? Porque todos estaban siendo amenazados por el espíritu de Jezabel. Jezabel los hacía caer en fornicaciones. Y su esposo, el rey Acaz o el rey Acán, dependiendo la versión, complacía a su esposa Jezabel. Oye, hazle un altar a mi Dios, Baal. Sí, como tú digas. Y hacía un altar al Dios Baal. Pero no hablen del Dios de los judíos, porque a todos los judíos los quería matar. Quería matar a todos aquellos que honraran y alabaran al Dios de Israel, los iba a matar. Y entonces, esa era la amenaza. Entonces muchas personas fieles a Dios voltearon atrás y arrodillaron, pusieron rodilla a Baal o a Astarte, que era la diosa de los fenicios. Pero entre todos ellos había un profeta que Dios escogió llamado Elías. ¿Cuántos han escuchado de Elías? ¿Cuántos han leído lo que hizo Elías? Elías, era la boca de Dios. Elías es el ejemplo de un profeta en la Biblia. No por nada, cuando Jesús va al Monte Santo y se transfigura, al lado de ellos estaba Moisés, al lado de Jesús estaba Moisés representando a la ley. Y del otro lado estaba Elías representando a los profetas, diciendo, Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y entonces Elías declara el pecado de Acaz. Elías declara el pecado de Acaz. Sabes que no va a llover por 3 años y medio, y nunca llovió ni gota y media. Y no es como ahora, que ahora podemos traer el agua desde distancias muy lejanas. Sale caro, pero podemos traer el agua. En ese tiempo no, en ese tiempo dependían de las cosechas. Dependían de que lloviera. Dependían de la bendición de Dios. Porque dice Hebreos que cuando llueve la tierra recibe bendición. Y si no había llovido, Dios había detenido las bendiciones para esa tierra. ¿Por qué? Por cuestión de la falta de fidelidad del pueblo de Israel. Ya que el pueblo de Israel le había fallado a Dios, Dios no se veía cumplido, no se veía obligado a cumplir su promesa. Sin embargo, él siempre permaneció fiel. Y de entre tantos israelitas, podemos decirlo, infieles, Dios escogió un remanente, a un remanente. Pero para que haya un remanente escogido por gracia, se necesita un corazón dispuesto a decirle al Señor, sí, Señor, voy a sufrir, me va a doler, probablemente me van a querer matar, me va a quemar lo más profundo de mi ser, o me voy a tener mucho miedo y temor, pero, Señor, voy a permanecer fiel. Que me arrodille, no me arrodillo. Y muchas veces podemos ver eso en nuestra vida. Oye, mira, tómate esto. Por ejemplo, ¿no? Una copita, un cigarrito. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos acompañas? Vamos a hacer esto. O sea, haciendo cosas indecentes. Refiriéndome a que a veces robamos, pero por nuestra necedad. No lo vemos como un robo. A veces mentimos, pero somos autoengañados y pensamos y nosotros nos creemos esa mentira
de que no estamos mintiendo cuando en realidad sí estamos mintiendo. ¿Qué es lo que nos corresponde? Ser lo más sinceros posibles delante del Señor. Delante del Señor. ¿Usted cree que estos profetas que Dios había escogido por gracia, a estos dice, no saben que Elías de la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Y se queja Elías y le dice, Señor, a tus profetas los han matado, les han dado muerte, Señor. Señor, y tus altares los han derribado. Y solamente yo he quedado. Así dijo Elías. Y solamente yo he quedado. ¿Cuántos alguna vez han sentido que solos, solas, que todos están en contra de uno, ¿no? Y dicen, bueno, o todos están mal, o el que está mal soy yo. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya ni tiene caso seguir adelante? Porque Elías prácticamente le está diciendo, Señor, ya, ¿qué caso tiene? ¿Para qué me mandas a predicar si me van a perseguir? Porque Dios le dijo, ve y predica, ve y anúnciales esto. Pero Elías sabía que le iban a matar. En otra parte, otro de los profetas, Jeremías, dice, Señor, y Dios le dice, ve y predícales y diles esto y esto y esto, pero no te van a escuchar. Entonces, ¿para qué quieres que les predique, Señor, si no me van a oír? Pongamos, usted ya vio lo que se sintió pasar acá enfrente. Ahora imagine pasar acá enfrente y predicar la salvación de Cristo. Predicar para que los corazones sean cambiados, sean conmovidos, haya una restauración, una renovación total de espíritu y alma. Y que pareciera que no nos escuchan. Y Elías se queja con Dios. Señor, a tus profetas los han matado, han tirado tus altares. Señor, ya no hay respeto en las iglesias. Señor, mira al hermano, mira a la hermana. Llegué y ni me saludó. Llegué y ni caso me hizo, como si no me hubiera escuchado. Muchas veces de unas cositas hacemos unos problemones. Dice un dicho mexicano, quiere hacer una tormenta en un vaso de agua. Y Dios, y dice, y solamente yo he quedado y ahora procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Qué precioso cómo el apóstol Pablo se refiere a Dios, ¿no? ¿Cómo le respondió? ¿O cuál fue la divina respuesta? ¿Cómo se le fue respondido de manera divina? Y dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Qué tremendo. ¿Cómo vivirán esos 7,000 hombres que a pesar de cualquier circunstancia seguían de pie? Que a pesar de que no comían, porque en ese tiempo había escasez para los seguidores del Señor, para los seguidores del Creador, del Dios de Israel, había escasez de comida. No comían, pero seguían estando de pie. Solamente necesitamos, ¿quieres comer? Imagine, ¿alguna vez has sentido lo que es no comer? Cuando dice, ay, ya tengo harta hambre, ¿no? Que hasta dicen, oye, esto se me antojan unos frijolitos, pues aunque estén quemados, no importa, ¿no? Que apenas pasamos y, ay, huele rico, ¿no? Y empieza luego nuestros trepitos, hace, tengo hambre, ¿no? ¿Verdad? Y que apenas nos dan de comer, y peor, si es nuestra comida favorita, ¿cómo nos la comemos, no? Híjoles, como más tardan en servirnos que ya no lo acabamos. Entonces imagina a los profetas con hambre y sabiendo que ellos no podían comer. Y sabían que ellos no podían comer, no había comida para ellos, pero a escasos metros estaba Jezabel dándole unos banquetes a aquellos que solamente habían hecho esto. Era todo lo que tenían que hacer. Era todo, algo tan insignificante, pero con una importancia tan enorme, tan enorme. Y a pesar de eso, doblen rodilla, no la vamos a doblar. Doblen rodilla, no la vamos a doblar. Pero te voy a matar, aunque me mates. Prefiero morir de pie delante de mi Señor antes que vivir de rodillas ante un Dios pagano o un falso Dios. Y Dios le dice,
he reservado para mí 7,000 hombres. Es decir, que Dios había escogido un remanente. Dios había escogido una pequeña porción para glorificarle. Elías no estaba solo. Elías estaba viviendo la misma situación que estos 7,000 profetas. Si alguna vez nos hemos sentido solos, y se lo digo porque lo he vivido varias veces: Señor, ¿de qué sirve trabajar? Señor, ¿de qué sirve leer? Señor, si parece que no hay respuesta. Y cuando uno habla con el Señor, uno entiende al profeta Elías y entiende al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo hace referencia a esto, porque él decía: Señor, voy y abro una iglesia, y voy e instruyo hermanos que quieren ser misioneros, me los llevo, me piden estudios, se los doy, y Señor, voy y de repente ya me empiezan a decir con que hay divisiones, que la gente ya no se quiere congregar, que mejor están siendo más fieles en otra iglesia. Hasta parece que está pasando lo del profeta Elías. Y Dios le decía a Pablito lo mismo. No me lo dice textualmente, pero yo creo que si se lo dijo a Elías, se lo dijo al apóstol Pablo, y hoy nos lo está diciendo a nosotros. He reservado un remanente escogido por gracia. A lo mejor ni los conocemos, ni nos conocen, pero están pasando por las mismas situaciones que usted y yo estamos pasando. Que no tenemos dinero, no somos los únicos. Hay personas que están pasando por la misma situación o hasta peor. Demos gracias al Señor porque nos tiene en esta situación donde hoy hemos comido. Porque hay gente que ahorita no tiene ni qué echarse a la boca. Hay gente que pudiendo comer no pueden porque tienen una enfermedad. Hay gente que en este momento está teniendo un choque. Y Dios ha reservado un remanente escogido por gracia. Así también, aún en este tiempo, está hablando de los tiempos de Pablo, haciendo remembranza a los judíos, de que los judíos no habían aceptado a Cristo, de que constantemente era más fácil predicarle a los gentiles que predicarle a los judíos, porque los gentiles no conocían nada de Cristo, todo era novedoso, todo era algo nuevo. Y los judíos, acostumbrados a ver maravillas, acostumbrados a que se les predicara un Moisés que abría las aguas, acostumbrados a un Elías que hacía descender fuego del cielo, acostumbrados a un rey David libertador, no aceptaban a Cristo porque no podían imaginar, no podían creer que ese Dios todopoderoso viniera a morir y a aceptar cachetadas, golpes, azotes, groserías, vergüenzas del ser humano. ¿Dónde nuestro Dios se iba a humillar a esta manera? Si siempre Dios en el Antiguo Testamento demostró tener poder, ¿dónde creen que nuestro Dios iba a hacer esto? ¿Por qué? Porque no lo conocían. Y ahorita viene a mi memoria una situación bastante especial. Y vamos a ir ahí, vamos a Génesis, de favor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo número 45. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén. En esta parte de Génesis estamos viendo un caso muy parecido al de Cristo, una sombra de lo que pasaría con Cristo. Estaba hablando de José el soñador. ¿Cuántos han leído acerca de José el soñador? Bueno, José el soñador es vendido por sus hermanos. Era el hijo favorito de su papá. Era el único que tenía un capote, una capa, una vestidura de colores, de arcoíris. Qué precioso, ¿no? Era el único, era el favorito. Y como era el favorito, sus hermanos lo vieron hasta como con envidia, ¿no?
¿Qué pasó con Cristo Jesús? Cristo Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Pero como los judíos decían, pues nosotros también somos hijos de Dios. Pero ¿por qué tú eres especial? Porque no entendían la revelación de Dios a través de Jesús. Y así como los hermanos de José vendieron a José a los egipcios, así también Cristo Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. ¿A quién? A sus hermanos los judíos. A sus hermanos los israelitas fue vendido Jesús, ¿no? ¿Qué pasó con José? José lo metieron en la cárcel. Le mintieron, le levantaron falsos, ¿no? No, es que se acostó con la esposa de Potifar. Es que me tocó. ¿Fue real? No fue real. De la misma manera Jesús sufrió mentiras. Es que dice que va a destruir el templo. ¿Cuándo? José llega y es puesto, después de haber sufrido mucho, es puesto muy en alto. Y es puesto solamente por debajo de Faraón. Pero a pesar de estar por debajo de Faraón solamente, a pesar de estar por debajo, aún así el Faraón dependía de José para tomar una decisión. Oye, José, ¿cómo ves? Sí, Faraón, hazlo. Y yo no sé, pero si alguna vez has estudiado o has leído acerca de la cultura egipcia, los faraones eran considerados dioses. Entonces, pues aquellos líderes de Egipto que tomaran decisiones basadas en un hebreo, era algo asombroso. Y así como José fue llevado a lo sumo, a la máxima autoridad de Egipto, Cristo Jesús fue glorificado y exaltado. ¿Y por qué? Porque Dios tenía un plan. ¿Cuál? Que José llegara a Egipto, a tierra de enemigos, porque cuando llegara la nación de Israel, sus hermanos, por medio de José, iban a ser salvos de la hambruna de aquel tiempo. Pasa lo mismo con Jesús. Era necesario que el Mesías llegara, sufriera, padeciera. ¿Para qué? Para que cuando llegara a ser exaltado, luego dice la Biblia, Jesús traiga juntamente con él a los escogidos. Qué precioso, ¿no? Y entonces será, cuando va a ser el remanente de Dios, va a ser visto de manera literal. Y va a pasar esto. Génesis capítulo 45, versículo número 2. Esto es lo que va a pasar, porque así creo que va a pasar con el remanente escogido hasta el día de hoy, de parte de los judíos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida de nosotros? Porque nosotros, déjame decirle, también nosotros somos un remanente. Porque la Biblia dice, muchos son escogidos, pero pocos. Es decir, solamente un remanente muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos son llamados, pero solamente un remanente es escogido, tal como los judíos, por gracia. ¿Usted es de ese remanente? No lo sé, puede ser. Cuando nosotros llegamos, pasa lo mismo que pasó aquí. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿quién es? Hacemos lo mismo que hicieron sus hermanos de José. ¿Qué hicieron? Lloraron, gritaron, sollozaron, se tiraron al suelo y decían, perdón, hermano, después de que te tratamos de lo peor y que te tiramos en un pozo y todavía te vendimos y dijimos que estabas muerto. Porque hoy los judíos siguen pensando que Jesús está muerto, que nunca resucitó. No todos, pero algunos. Y también nosotros llegamos al maestro así, de esta forma, llorando, sollozando, gritando, porque por fin conocimos quién es, a quien tantas veces nosotros le dimos la espalda en el pasado. Porque yo no sé usted, pero al menos yo era así. En el pasado, antes de conocer de Cristo, le di tantas veces la espalda al Señor. Pero tantas veces el Señor llegó a tocar la puerta de mi corazón y nunca la abría. ¿Cuántas veces Dios me buscaba y no lo atendía? ¿Seguiré formando del remanente escogido por gracia? Y entonces reconocieron a José. Y dijo José a sus hermanos, yo soy. ¡Qué tremendo! ¿Recuerdan a alguien estas palabras? ¿Quién es el gran yo soy?
Jesús es el gran yo soy. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy Dios. Y dice aquí, yo soy José. ¿Aún vive mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No sabían qué hacer. ¿Nos matará? ¿Hará justicia? ¿Se vengará de lo que le hicimos? Qué tremendo, ¿no? Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se pongan tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No se pongan tristes de que sufrí, porque Dios tenía un plan, tanto con José, como el plan perfecto y sublime de la salvación para nosotros, que era la muerte de Cristo, que era darnos vida y vida en abundancia. Dice aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero para eso, primero tenemos que reconocer y no doblar. Tenemos que permanecer firmes y fieles ante los problemas, ante las circunstancias, por muy dura que sea la prueba, por muy difícil, donde sientamos que el agua ya nos está llegando al cuello, donde sientamos que el agua ya nos está cubriendo por total, ahí es donde se va a manifestar Cristo Jesús y nosotros tenemos que permanecer fieles y firmes delante de Él y le vamos a decir, Señor, heme aquí. Señor, yo permíteme ser parte de ese remanente escogido por gracia. Así como usted ha escogido por gracia un remanente de Israel, el día de hoy, Señor, también permítame ahora ser parte de ese remanente escogido por gracia de la iglesia, del Israel espiritual, que somos nosotros por medio de la sangre y del sacrificio de Cristo Jesús. Porque ahora todos somos constituidos, ahora todos los que lo aceptamos y creemos en Él, hemos sido constituidos hijos de Dios. Permíteme ser un hijo o una hija de Dios. Quiero formar parte de ese remanente, de ese pequeño grupo que como sufre, que como duele, que como nos da temor, cómo nos da miedo, que cómo puede ser que nos entreguen, que muchas veces hablen mal de nosotros. Pero permíteme ser de ese grupo pequeño que pueda yo sufrir, Señor, para alcanzar salvación y vida eterna. Permíteme ser de ese remanente para poder ver tus maravillas, Señor. Permíteme ser de ese remanente para poder ver que cuando me pasen por fuego, no me voy a quemar, Señor. Y no me voy a quemar, para que cuando me pongan en la fosa de leones y estén a punto de comerme, tú apacigues las aguas y calmes a los leones, a las bestias, Señor. Para que cuando llegue el momento, Señor, adecuado, aunque no coma, aunque no tenga dónde vivir, dónde dormir, pero pueda estar en paz contigo, porque sé que tú me has escogido por gracia, Señor, y porque también he puesto yo atención a tus palabras. Es parte de una promesa. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si nosotros somos pueblo de Dios, tenemos que reconocer quién es nuestro Dios verdadero. Y si Él es nuestro Dios verdadero, dice el profeta Elías cuando se enfrentó a los 800 profetas de Baal. Si ustedes creen que Baal a los 400 profetas de Baal, si creen que Baal es Dios, adoren a Baal. Pero si creen que el Señor nuestro Dios, que el eterno Dios es su Dios, adórenle solamente a Él. Pero eso sí, si van a adorar a Baal, jamás van a recibir respuesta, porque quizás está dormido, quizás fue al baño, quizás ese Dios al que ustedes están pidiendo o del que creen que es Dios, quizás está ocupado atendiendo a alguien más. Pero vean nomás la diferencia. Señor, tú me mandaste aquí. ¡Paz! Respondió inmediatamente, respondió el Dios de los israelitas. El Dios que habló con Elías. El mismo Dios que había apartado
el mismo Dios que había apartado 7,000 hombres, ese mismo Dios era el Dios al que le estaba sirviendo Elías. Ese mismo Dios es el mismo Dios al que le estaba sirviendo Pablo. Ese mismo Dios es al Dios al que le servimos. Que aunque muchas veces nosotros no veamos respuesta, tenemos que permanecer fieles. Que muchas veces, aunque pareciera que todos siguen una corriente y que nosotros somos los únicos que vamos contra la corriente, Dios tiene un remanente. Y es un remanente que ha sido escogido. Y es un tremendo privilegio ser escogido dentro de ese remanente. Prefiero formar parte de un remanente escogido por Dios que formar parte de una gran multitud escogida para perdición. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hablar con Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús,